Muy buenos días, siempre un día especial. Es el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Es el comienzo de la nueva vida en Cristo. El tema que fue mencionado, muchas gracias hermano Mauricio por todo lo que ha hecho en la primera parte, cantando de la grandeza de nuestro Dios, Dios eterno desde el principio hasta el fin. Y la redención, deseamos hablar del tema de la vida humana. El tema del porqué detrás de la creación. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el rumbo de esta vida? ¿Cuál es el destino? ¿Qué hacemos mientras pasamos en el barco de la vida, ¿no? ¿Qué desea Dios para nosotros? Dios está lejos. En esta semana con Joana leímos del profeta Elías, cuando llamó a los profetas de Baal, que Baal era un ídolo, era un falso, ¿no? Y pusieron 2 altares con leña y con un animal, sacrificio, ¿no? Y dice Elías, bueno, decídense, decídense, el Dios que manda fuego del cielo, Él es el Dios. Y los pobrecitos 450 profetas de Baal clamaron, gritaron, hicieron todo lo imposible, como si fuera, no sé, un partido de fútbol tal vez. Mucho ruido. Dice que hasta que se cortaron de cuchillos para que corra la sangre, para que Baal los ve. Ridículo. Y luego Elías dice, bueno, puso su altar, su leña, su sacrificio y lo bautizó, bueno, lo cubrió 3 veces con agua. Y luego pidió, Señor, muéstrelos quién es Dios. Y Dios, ¿por qué Elías decía a los profetas de Baal, bueno, grítense más fuerte porque tal vez está dormido, ¿no? Tal vez su Dios Baal está de vacaciones. No, nuestro Dios no está ni dormido ni de vacaciones. Elías dice, Señor, muéstrelos. Y dice que se comió el sacrificio, la leña, el altar y el agua y hasta terminó con todo lo que había puesto ahí. Bueno. Y es cierto lo que decía el hermano. Ya tienen el mejor telescopio, no sé cuánto, no hace mucho de esto. Y cuando ellos pensaron que iban a ver ciertas cosas por la teoría del Big Bang, al ver esas cosas ya dicen, no, eso ya no funciona. Porque ¿qué vieron? Más galaxias, más estrellas, más universos, son decir, ¿no? Más, no termina, hermanos. Como Dios no termina. Y aquí en la Biblia tenemos un tema, bueno, el tema maravilloso es Jesús. Es Dios, es el Hijo de Dios. Pero digo, en cuanto a Jesús, es el tema de la redención. Y ese tema de la redención tenemos de Génesis a Apocalipsis y tiene efectos más allá. Cuando hablaba de Dios, el hermano Jairo hablaba de que Dios lo hace nuevo, ¿no? Quita lo primero y pone algo nuevo. Y ese nuevo, la nueva tierra, cielos, lo que Dios ha de hacer, durará para siempre, jamás. Entonces, el plan de Dios abarca toda la eternidad. Y ahí en esa eternidad, ahí estamos. Dice que la vida es como la hierba del campo. Aparece, desaparece. Y ya. Otro lugar dice que es como el vapor que sale de la pava. El vapor sale, se ve, desaparece. Una vida. A Marcos, mi hijo, le gusta decir, la vida nuestra es como la vida de
de un delincuente que le quiten la cabeza y lo levanta la cabeza y tiene 5 segundos para ver a toda la gente. Solo cabeza, esa es la vida nuestra. Un poco de ver, no sé si muy sangriente, ¿no? Pero para darnos cuenta de cuán frágil o cuán corta es la vida, pero también cuán importante, porque en esta vida corta nos toca tomar la orientación personal en cuanto a Dios. Dios es grande, Dios ha hecho y hace, y cómo respondemos. La semana pasada estuve yo aquí y pensé que como casi no había nadie, a ver quién estuvo aquí la semana pasada. Miren los que no estaban, menos que la mitad. Entonces pensé que era porque sabían que yo iba a hablar y querían evitarlo. Entonces de sorpresa aparezco hoy para que sufran. No, porque el Señor quiso. Entonces habíamos empezado a hablar sobre la redención y hemos dicho que la redención es un rescate, que Dios nos rescata de donde estamos, en la condición en que estamos. Y sabemos que todos somos pecadores, imperfectos, con fallas y con cosas peores, con anhelos muy feos. Entonces la Biblia habla de pecados y también habla de pecaminosidad, es decir, que estamos mal por lo que hacemos, pero estamos mal por esa potencial que tenemos para más mal y más todavía. Esa es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces de eso hablamos, pero también después de rescatarnos de nuestra situación, todo rayado, golpeado, feo, rescate, Dios también restaura y nos más bien da una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces di el ejemplo de los carros que están tirados ahí en esos lotes, todo oxidado, ya no se puede arreglar más, ¿no? Y viene una persona, y no sé si todos ustedes saben, pero los que restauran autos para su antigüedad, ¿no? Esos autos antiguos, necesitan empezar con número. Necesitan el chasis con el número, si no, no vale. O sea, ellos no pueden empezar de la nada y hacerlo, porque eso dentro de lo que es verdaderamente un auto restaurado, necesitan empezar con el chasis, con el numerito que está debajo del parabrisas ahí. Entonces no importa el estado del auto para restaurarlo. Entonces van y buscan y donde esté, ese es el carro que quiero restaurar. Y tienen que pagar un precio para semejante pila de acero oxidado. Y ese sería el rescate. Rescatar, porque ahora es suyo, le pertenece. Esa es la parte de la redención, que es la parte del rescate. Cuando Cristo pagó por nosotros, Él pagó el rescate, nos compró, le pertenecemos cuando le confiamos, le pertenecemos a Él. Pero Él no quiere que estemos ahí siempre con todos los rayos y oxidación, sino nos restaura. Y la Biblia habla de que esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación en Cristo. Entonces la santificación es parte de la redención. No solo nos rescata, sino que nos restaura. Y nos hace personas que son gloria para Dios. Llegamos a ser personas de las cuales Dios está contento y orgulloso en el buen sentido de la palabra de nosotros.
Ahora, todos sabemos que lo que dijo Dios acerca del Señor Jesús. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está totalmente satisfecho, con Cristo, ¿no? Y quiere que esté satisfecho con nosotros también. La Biblia indica que Dios nos está preparando para que cuando lleguemos al cielo, estar con Él, Él puede decir, bien hecho, siervo fiel. O bien hecho, sierva fiel, ¿no? Es que ese es su diseño y esa es parte de la redención. Entonces, en estas enseñanzas deseamos enseñar a todos de que no pensar de que, bueno, Cristo me rescató y ya apenas entro en el cielo, es como el gusanito ahí, por lo menos llegué al cielo, no. El plan de Dios para cada creyente es que entremos en el cortaje, los que siguen al vencedor. Esa película de Ben-Hur, lo conocen hace años. Lo repasamos recientemente con Joana. Y cuando el admiral, el general de las barcas, ¿no?, que volvió, es que se ve que él va adelante y hay todos los demás vienen detrás. Y la Biblia habla de eso, de que nosotros hemos de entrar con el Señor Jesucristo en la gran celebración. Así que no entramos como gusanos, éramos gusanos y de naturaleza gusanos. Pero la verdad es que Dios nos quiere cambiar totalmente. Entonces la Biblia habla de nuevo nacimiento y de ser nueva creación en el Señor Jesucristo. Entonces empezábamos a hablar de estas cosas y además un poquito de Adán y Eva, nuestros padres humanos que Dios creó en el principio. Y llegamos a Génesis 3:15 y se nos terminó con el reloj, todo eso. Así que vamos a Génesis 3:15, un segundo, y luego seguimos con Génesis 4, capítulo 4. Entonces en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es que Dios está hablando a Satanás, la serpiente, y la mujer es Eva. Entonces, ¿qué dice el versículo? El versículo dice que no es solamente que la mujer dice, ¡ay!, de un serpiente, no, pero eso sí que es, ¿no? Que generalmente hay pocos biológicos entre las mujeres que a ellos les gusta la serpiente, pero eso a un lado. Lo que Dios está diciendo aquí es que esta enemistad que es Satanás con el ser humano, de este momento hasta la venida del Señor Jesucristo, va a haber constantemente choque. Y que Satanás va a ocuparse en eliminar la simiente de la mujer. Es que Satanás no es omnisciente. Satanás no sabe todo como Dios lo sabe. Pero es un ser inteligente. Entonces puede entender lo que está sucediendo y hace la contra de lo que Dios está haciendo. Entonces en toda la Biblia, el Antiguo Testamento, vemos de que Satanás siempre está tratando de eliminar a las personas, de llevarlos a la muerte. También vemos a Satanás trabajando para que no haya ninguno que confíe en Dios. Y Dios mediante la semana que viene, Wilmer va a hablar del arca de Noé. Y vemos
cuán cerca llegó Satanás con su esfuerzo, ¿no? Que llegó a que había solamente 8 personas que confiaban en el Señor. De toda la población que había llegado antes, en esos 1000 años o 2000, antes del diluvio, se había reducido a 8 personas. Pero Dios dio una redención, una salvación. Y eso es lo que tenemos en todo el Antiguo Testamento, que Dios no permite de que la raza humana se termine, ni permite que los creyentes se terminen. Todo el Antiguo Testamento, y me ha costado gran parte de mi vida apreciar de que todo el Antiguo Testamento es preparación necesaria para la llegada del Señor Jesucristo. Son ejemplos, pero no son solamente ejemplos. Es preparación necesaria. Miren, acabamos de pasar el tiempo de la Navidad. Y en esas semanas hemos hablado de María. Y hablamos, creo que también de un Simeón y Ana, también que eran creyentes, ¿no? Cuando trajeron a Jesús al templo, ellos alababan a Dios y bien, el Simeón decía, bueno, ya puedo morir porque he visto la salvación. Eran creyentes, Ana también alababa a Dios. Y como Elizabeth, Zacarías, ¿no? Y como, bueno, María y José confiaban en el Señor. Pero eran realmente poca gente. Pocos. Pero hay un asunto muy importante que antes de estudiar sobre esta redención, en esta vez, no lo había pensado. Cuando vimos el ángel que vino a María, ¿no? Y le dijo que iba a tener el Salvador, que dentro de su vientre iba a ser concebido el que iba a ser hijo de Dios y hijo de hombre, y concebido por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta de ella? ¿Cuál fue? En una palabra o dos. Ayúdenme. Hágase tu voluntad. Tu voluntad, Señor, tu voluntad. Ahora, aquí viene el asunto. Si no habían creyentes en la tierra en ese momento, ninguno, ¿quién iba a dar a luz al Salvador? Nunca había pensado eso. ¿Cuál mujer incrédula iba a decir, hágase conmigo como tú quieras? Era necesario de que Dios preserva no solamente la raza humana, sino una creyente, la que iba a poder decir, oh Dios, haz conmigo todo tu plan. Ahora, esa lección de María puede ser lección para cada uno de nosotros, ¿no? Hay creyentes en la tierra. Hoy día, aquí estamos. Para que Dios haga hoy su santa voluntad sobre la faz de la tierra, debe haber personas que digan, sí, Señor, conmigo, aquí estoy. Haz conmigo tu voluntad. Aquí está. Enseguida, vamos a orar. Señor, te alabamos por tu gran plan de la redención, por guardar sobre la tierra por siglos y siglos creyentes. A veces eran pocos, pero en tu gran voluntad de la salvación para todo el mundo, tú preservaste, oh Dios, de que haya creyentes sobre la faz de la tierra.
verdaderas personas que confiaban plenamente en ti, oh Dios, y que un día, cuando llegaste a María, la que fue elegida, fue creyente, verdadera creyente, con un corazón totalmente dispuesta para que tú hagas tu voluntad en ella. Y por ella llegó el Hijo de tu amor, el que siempre iba a hacer toda tu voluntad, hasta la cruz y murió por nosotros. Gracias, oh Dios, te alabamos, te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 4 de Génesis nos habla de una verdad, en un sentido el segundo intento de Satanás de arruinar el plan de Dios para el ser humano. El primer intento fue con Eva, cuando dijo, mintió, no morirás, ¿acaso Dios ha dicho? No. Entonces, tómelo del árbol. Y ella tomó del árbol que Dios había prohibido. Aquí viene un segundo intento muy fuerte. Entonces, a Adán y Eva se les nacieron 2 hijos. Primero, más tarde nacieron más. Y Caín y Abel. Caín era el mayor y Abel luego el que seguía. Entonces, leyendo, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, Dios he adquirido varón. Estaba contentísima, ¿por qué no? Hoy la familia de Carlos Ávila, hijo, están muy contentos porque hoy, ¿no? Nació un niño. Y eso se llama David, también buen nombre. El hijo mayor nuestro se llama David también. Es que contentos. Me acuerdo del día todavía. Digo, ay Señor, ¿será posible? ¿Qué hago como papá? ¿Qué hago? Ay, qué inútil soy. Es que es terrible, ¿no? Pero qué grande. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hay bastante discusión sobre la situación esta, pero lo que sí sabemos del Antiguo Testamento, porque la Biblia misma da la interpretación a lo que en primera instancia no vemos bien. Y dice de que Abel fue justo y que hizo lo que Dios quería. Evidentemente su corazón era totalmente detrás de Dios, quería agradar a Dios, era creyente en el Señor. Pero también en la Biblia dice que Caín fue malo, el malvado, que no debemos seguir el ejemplo de Caín. Entonces sabemos que en Abel había obediencia y en Caín desobediencia. Lo que se discute es si ellos realmente sabían que tenían que ofrecer un animal o una planta. Y sin insistir, es muy probable que ya sabían. Porque Dios había hecho vestimiento para Adán y Eva de cueros. Entonces, para que sea cuero, pieles, tenía que morir un animal. Entonces, entendamos desde este momento de que Abel nos habla de una descendencia de creyentes de Adán y Eva. Y Caín, del que no es creyente, y lo hemos de ver.
Pero también vemos en este ejemplo el evangelio más explicada. Que eso de que la descendencia de la mujer iba a dar muerte a Satanás eran las buenas noticias a Adán y Eva. Pero en el trato que tiene Dios con Caín, está explicándole de que hay perdón con Dios. Y no solamente hay perdón, hay restauración. Entonces vemos, perdón y restauración. Estábamos en el 5. Dice 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces se enojó, estaba como el niño que no puede, o sea, que no le damos rienda a su idea, ¿no? Estaba, Así es Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, es muy interesante que esta primera explicación del Evangelio lo da Dios. O sea, no hay ningún momento en la Escritura donde Dios se queda sin mensajero. Si no hay uno al lado, lo hace Dios mismo. Es lo que hace acá. Ahora, hoy día hay un montón de personas que conocemos a Jesús y podemos dar esas buenas noticias, que Jesús murió por nosotros y es por la fe en Él que tenemos vida con Dios. Eso. Pero en este momento, ahí está Caín y Dios le viene y dice, ¿por qué te has ensañado y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. O si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Voy a saltar a la última parte. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Me parece que el hermano que leí en el comentario tenía razón. Esto se refiere a la relación entre los hermanos. Caín era el mayor y a él le correspondía entre hermanos tener el mando, tener la posición del primogénito, que luego está bien explicado en la Biblia. Y que el hermano, como segundo, le va a seguir en lo que hace. Entonces, en un sentido, Dios está explicándole, si te confesares tu pecado, si hicieres bien, si hagas lo que le estoy pidiendo, su relación anterior va a ser restaurado. Y ese es el punto de la verdadera redención. Es rescatar a la persona para que su función, su persona, su desarrollo, su vida tenga el propósito, tenga la relación por la cual fue creado por Dios. Entonces Dios iba a restaurar a Caín. Entonces Dios mismo viene a Caín a conversar con él, a charlar con él, a ver qué pasó. Vamos a considerar la situación y vamos a tomar los pasos para la restauración. 8. No, perdón. Bueno, eso ya viene más tarde. Entonces, perdón. Si bien hicieres, entonces Dios le está ofreciendo perdón. Y eso está en toda la Biblia. Si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte. Entonces, aquí vemos extendido a Caín la misericordia de Dios, porque no se le cortó la vida por
porque su ofrenda no agradaba a Dios, sino que Dios le viene y dice, bueno, arreglemos, que estemos a cuentas. Aunque sus pecados son como el carmesí, serán como la nieve blanca. O sea, entonces, en este primer instante, Dios le está ofreciendo perdón y limpieza. Pero veremos y vemos en estos versículos que ahí está también Satanás. Entonces, estamos viendo Abel el justo, porque luego en la Biblia lo dice, y estamos viendo el que no quiere responder a Dios. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, como lo de siempre, ¿no? Paseamos, vamos al parque, vamos a la plaza. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bien. Eva tomó de un árbol prohibido, ¿no? Nunca han escuchado de que alguien dice, ¿y qué mal hay en tomar una fruta, aunque sea prohibida? El mal es que desobedeció a Dios y en su primer hijo, esa misma actitud resultó en que mató a su hermano. La Biblia enseña de que pecado contra Dios, hay grados de pecados, la Biblia lo reconoce, pero si en uno hemos fallado, estamos culpables de todos. También la Biblia dice, si uno se enoje contra alguien, es como que lo quiere matar. Entonces vemos tan pronto en la Biblia donde se hace clara la diferencia. Porque matar a una persona, generalmente hablando, si no es el máximo de tremendo pecado, está por ahí, ¿no? Y decir una mentirita está por el otro lado, ¿no? Pero la Biblia enseña, todos son ofensa contra Dios. Y bien al principio vemos todo ese panorama de creer la mentira por lo menos y matar al hermano. Y todo lo que hay entre medio es problemático. En Romanos 5 nos enseña acerca de Adán y Cristo. Y dice que en Adán, que somos todos descendientes de Adán, solamente se aumenta el pecado. Y a través de la historia del Antiguo Testamento, la historia hasta Cristo, inclusive en ese momento bajo Roma, y la historia nuestra, parece que el pecado se aumenta más y más. Dice ahí en Romanos que Dios puso la ley para demostrar cuán feo es el pecado. Y para que se vea evidente que hay tremendos problemas en este mundo. Y dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y la Biblia dice que cuando Jesús vino en el tiempo exacto cuando Dios lo tenía preparado. Y históricamente ese fue un momento tremendo en el mundo. Es que en esa época daban a las personas a los leones para que el león come a la persona. Antes mencioné lo de la guillotina, pero prefiero la guillotina total y ya con un león. O sea, se puede apreciar de que Cristo no nació en un tiempo pacífico. Es que vino como la luz de Dios justo dentro de las tinieblas. Y donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Cristo, el Hijo de Dios. Y no murió en un rincón escondido, sino expuesto en la cruz a la vista de todo el mundo que iba pasando. Habían venido de todas partes del mundo de ese entonces, a la fiesta en Jerusalén. Y dice que había mucha gente, se escandalizaron de él. Le dijeron cualquier cosa, pero estaban ahí. Y cuando Jesús resucitó de los muertos, estaba hablando con dos que iban a camino a Emaús. Y ellos dos dijeron a Jesús: eres el único extranjero, el único gringo por acá que no ha visto lo que ha ocurrido. O sea, estaba diciendo, todo el mundo sabe que mataron a Jesús de Nazaret. ¿Dónde estabas tú? Paseando en Michigan. No, es que eso es evidente de que todo el mundo sabía de Jesús. Y ese es el propósito, fue el propósito de Dios, de que todos miremos a Jesús, toditos. Ese siempre fue el plan. Y no vino a rescatar solamente a los mentirosos. Eso sería necesario. Pero vino a rescatar a los asesinos, a los infieles, a su esposo, a los que maquinamos maneras de estafar a las demás personas. Vino para deshacer las obras del diablo, así dice la Biblia. Entonces 9, Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa frase ha quedado en los idiomas de todos los pueblos hasta el día de hoy. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué me importa? Tremendo, ¿no? Tremendo. Y luego aquí sigue lo que Dios tiene que decir a Caín. Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es 1 de Juan 3:11, que ahora podemos ponerlo en la pantalla. Y así en todo, vamos a, por la gracia y la voluntad de Dios, enseñar sobre varios acontecimientos en el Antiguo Testamento que nos lleva a pensar y nos lleva a la llegada del Señor Jesús y la gran redención que Él hizo en la cruz del Calvario, que pagó el rescate y por el poder de la muerte ahora es no solamente capaz, pero Él quiere restaurarnos como hijos e hijas de Dios, como príncipes y princesas de Dios, prepararnos para el reino que viene cuando hace todo nuevo acá. Y estamos en la posición de invitar a todo el mundo que conozca al Señor Jesucristo. Quiero decir que hay dos representantes, la Biblia quiere decirlo también, dos representantes del ser humano. Uno es Adán con Eva, que pecaron en el principio. Y el otro es Jesús, que siempre hacía la voluntad de Dios.
Y menciono al pasar que hay personas que piensan que si yo estuviera en el huerto de Edén y Satanás me había venido y dijo, desobedezca, ¿no? Tome del árbol ese. Yo no iba a hacer eso. Yo iba a obedecer a Dios. ¿Saben ustedes? ¿Sabe cada uno? ¿Sabes? Hay un mandamiento para hoy. Hay un mandamiento. No es el árbol en Edén. Hay un mandamiento para todos. Que Dios ha provisto para que todos puedan obedecerlo. Todos. Y creo que está aquí en verso 23. 3:23. Ahí está. Este es el mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Solamente la primera parte. Porque si creamos en el Hijo, hemos de amar. Dios ha dejado un mandamiento que se puede cumplir cualquier ser humano hoy. Hoy. Es como el árbol que estaba ahí que uno no tenía que tocar. Dice, es el mandato de Dios que creamos en su Hijo, Jesucristo. Ay, pero no sé. No. Dijo el Señor, el que a mí viene no lo echo fuera. Interesante, ¿no? Que Dios tenía que echar fuera del huerto a Adán y Eva por su pecado. Y Cristo dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Estará conmigo siempre. Wow. Lo he bien considerado. Cada uno. El mandamiento de Dios para todo ser humano es que creamos en el nombre del Hijo. Que confiemos en el nombre del Hijo. Eso quiere decir que conocemos quién es, que dice la Biblia, es el Hijo de Dios, el único que obedeció a Dios siempre. Pero también quiere decir que murió por mí. Tomó mi lugar. Pero también creer en el Hijo quiere decir que yo le confío, me comprometo con Él. Donde Él me lleva, voy. Prefiero ir a lo difícil con Jesús que ir a lo fácil sin Jesús. Así dijo Moisés, que era muy creyente. Ustedes conocen a Moisés, el líder de Israel, cuando sacaron de Egipto. Una vez el Señor decía, suba a tal lugar y le mando mi ángel contigo. Y Moisés, no. Ángeles puede ser bueno, ¿no? Pero yo no subo, yo no voy. No voy a la guerra si tú no vienes conmigo. Y esa es la promesa de Dios. Si creemos en Él, Él va con nosotros a todas partes. Qué gloria, qué alegría. Eso es lo que Dios pide. Es todo el plan de la redención, es esto. Que Dios tuvo un plan de rescatarnos desde antes de la creación. Y nos creó con esa voluntad para que cuando creamos en Él, le amemos de voluntad, no obligado. Los obreros en la fábrica, en la planta, aman al jefe, al empresario. Si tiene un jefe, un empresario para amar, cuéntemelo, porque es la lista corta. ¿Obedecen al jefe? Sí, por temor, por miedo, para no perder el trabajo.
Jesús es totalmente diferente. ¿Por qué obedecemos al Señor, hermanos? Porque nos va a castigar. Por favor. Jesús recibió todo el castigo de todos nuestros pecados. ¿Por qué servimos a Cristo? Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Y lo amamos de voluntad, hermanos. Adán y Eva, de voluntad, eligieron desobedecer. Pero Jesús, por amor al Padre, por amor a nosotros, siempre hizo la voluntad de Dios. Y no solo hizo la voluntad de Dios que Dios tenía para cada ser humano, sino obedeció a Dios en una tarea especial, más allá de lo normal, entre comillas, ¿no? Y la tarea especial, ¿cuál fue? Salvar a nosotros. Entregarse a la muerte que no le correspondía. Entonces aquí estamos en versos anteriores, 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. Ahí está. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermana justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Así que sigue la guerra de Satanás contra Jesús. Pero la Biblia nos enseña que Satanás ya fue vencida en la cruz. Pero que solo Jesús y Dios con él espera el momento en que todos sus enemigos estén puestos bajo sus pies. O sea, la sentencia está hecha, su cumplimiento no está todavía, pero viene. Satanás es un condenado en la cárcel para la muerte, ¿no? Y él será echado al infierno, al lago de fuego. Eso es un hecho. Pero estamos viviendo en esta parte mientras y cuando toda la sentencia está esperándose ser cumplido, para que Cristo tenga más millones siguiéndole en su desfile triunfal, ¿no? Y participantes también. Todos marchando detrás de él. No en las gradas, no espectadores, todos marchando con él. Todo aquel, verso 14, perdón. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso primero cuando hacemos lo de las parejas, hermano. Mi esposa es mi hermana en Cristo, ¿no? Y el esposo es hermano en Cristo, así que ya sabemos. Esa es la base de un matrimonio realmente, un matrimonio bien llevado. Es mi hermana, es mi hermano. Amemos a los hermanos. Porque Cristo, no porque puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo que nos hace eso. Eso fue un extra de lo de matrimonio, ¿no? 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
es que cuando hablamos con la redención, hermanos, hablamos de vidas cambiadas. No debemos hablar de vidas que digan, Cristo pagó por mí, tengo el ticket para el cielo, pero hago lo que quiera. Hermanos, esta relación con Cristo nos transforma, es una transformación, es una nueva vida en Cristo. Es la vida según Cristo, no según Adán. Es la vida de Abel, no de Caín. Y para terminar esta mañana, volvemos a Génesis capítulo 4 al final. Así que vengan, los hermanos van a hablar mejor que yo, pero van a hablar de la redención y de la redención en Cristo, de la maravilla que es y todo eso. Penúltimo. ¿Cuál? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, en quien mató Caín. Dios no iba a perder la raza de creyentes. Y uno sigue leyendo en Génesis y ve de Set salió personas que creían realmente en Dios. Y el hijo Enos creo que fue, que dice que en su tiempo parece que había un revivamiento por el Espíritu de Dios sobre las personas. Y por Set, Dios puso de nuevo una raza de creyentes. Pero Set nos habla del sustituto. ¿Y el sustituto por Adán quién fue? ¿No fue Jesús? Claro. Jesús es el sustituto que necesitamos todos. Cuando Jesús murió en la cruz, murió en mi lugar, en tu lugar. Dios, te damos gracias porque tu plan es maravilloso. Tu plan es más allá de nuestra comprensión. Pero ayúdanos, oh Dios, a apreciar de que cualquier persona y toda persona que se entrega, que se juegue con Cristo, será bien recibido por el Padre Celestial y pertenecería a Jesús, hoy y para siempre. Queremos vivir, oh Señor, en la luz de tu palabra, vivir confiados, vivir obedientes, vivir maravillándonos de los grandes cambios que tú haces en la vida de un verdadero creyente. De esos cambios que podemos dejar las actitudes y pensamientos malos y todo eso que no nos convenía, de esa vida orgullosa, esa vida autocéntrico, egoísta. Dejar todo eso atrás y ahora vivir para Cristo y por medio de Cristo vivir para los demás y estar maravillados de cuán precioso es el amor de Dios, cuán espectacular es ese amor que tú nos das, que pones dentro de nosotros. Y el poder de Dios, por el Espíritu de Dios que opera en cada creyente. Que deseamos, oh Dios, crecer cada vez más, conocer a Cristo más, conocer tu palabra, conocer la gracia que tú provienes, provisión para cada día. Ayúdanos, Señor, a ser las personas que amemos a los hermanos y amemos a los demás, a los que están perdidos. Que el amor de Dios fluye por nosotros, que tengamos esa compasión, ese amor tan fuerte que compartimos a Cristo, que no guardemos esta noticia bajo nada, que compartimos, que proclamemos, que gritemos que Cristo murió por el mundo y el mundo está a salvo, solo que uno tiene que
creer en el Señor Jesucristo. Gracias por estos momentos y bendice también la comida que sigue. Deseamos que todos puedan compartir juntos y te glorificamos, te alabamos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.